¿Qué harías si alguno de tus familiares, tu papá, tu mamá, tu hermano, está en el hospital sufriendo, conectado a una máquina, con una enfermedad la cual no tiene cura y lo único que quiere es morir dignamente? Pues eso es de lo que se va a tratar mi tema, de la eutanasia. Hola, mi nombre es Marifer y yo les voy a hablar acerca de la eutanasia. ¿Por qué decidí este tema? Siempre se me ha hecho un tema muy interesante y siento que es un tema que la mayoría de las personas, deberían saber, y hay algunas personas que ni siquiera conocen el término de eutanasia. Entonces, para esto quiero empezar con una frase que dice: no vale la pena sufrir para acabar en el mismo final. La verdad, escogí esta frase ya que se me hace una frase muy reflexiva y para mí es una frase que me impactó y me dejó pensando. Encontré una historia que la verdad me conmovió mucho, entonces quiero contárselas. Es una historia de dos gemelos, los cuales tienen 45 años. Esta historia me conmocionó muchísimo, ya que estos gemelos cuando nacieron eran sordos. Entonces, con el paso del tiempo, pues ellos siguieron juntos y toda la cosa, pero luego les surgió una enfermedad, la cual era una enfermedad ocular, que esa enfermedad los iba a dejar ciegos. Entonces, pues para ellos estaba cañón porque, son sordos y también era una enfermedad también era una enfermedad que los iba a dejar ciegos. Entonces, pues ellos decidieron buscar ayuda médica y tomaron la decisión de la eutanasia. Todo esto se cumplió el 14 de diciembre del 2012 en el hospital de Bruselas. La eutanasia se entiende como la decisión libre de que le quiten a uno la vida, si solo están estos tres términos: intenso dolor, sufrimiento reversible y enfermedad cercana a la muerte. Bueno, a continuación les voy a contar los pros de la eutanasia. Cada persona tiene el derecho al decidir de su muerte. Otra cosa es que ayuda a una persona en fase terminal con un dolor que pues es intratable. Otro pro es que la muerte no es una cosa como tal grave, pero pues el dolor sí. También que es un proceso en donde el paciente y todos los involucrados, su familia, son los que deciden si se practica o no la eutanasia. Ahora voy con los contras. Uno de ellos es que la iglesia no está de acuerdo con la eutanasia. Otro es la culpabilidad tanto del paciente y de los familiares. Y el otro es que hay veces que los pacientes no están muy bien psicológicamente para tomar una decisión. Entonces, pues obviamente la decisión no puede ser la correcta. Existen varios conceptos que se pueden confundir con la eutanasia. Uno de ellos es la muerte digna, que es aquella que se produce con todos los alivios de médicos adecuados y los consuelos humanos posibles. Otro es el suicidio asistido. El suicidio asistido, que es aquel en que se le proporciona a una persona de forma intencionada y con conocimiento los medios necesarios para suicidarse. Obviamente incluidos el asesoramiento sobre dosis letales. En el paciente voluntariamente termina con su vida. Otra es la eutanasia, que es acerca de lo que yo les voy a hablar. Bueno, el término eutanasia proviene del griego eu, que significa bien o fácil, y thanatos, que significa muerte. Así que en sí significa buena muerte. Ahora les voy a hablar acerca de los tipos de eutanasia. Existe la eutanasia directa, que esta eutanasia es el proceso de adelantar la muerte de una persona que tiene una enfermedad incurable. Esta eutanasia se divide en dos, que es la activa, que básicamente consigue la muerte del citado
enfermo mediante el uso de fármacos que resultan letales. Y la pasiva, que es la que consiste en la consecución de la muerte de aquel mediante la suposición de tanto el tratamiento médico. Otra eutanasia es la eutanasia indirecta, que intenta paliar el dolor y sufrimiento de la persona en cuestión, y para ello se les suministran una serie de medicamentos los cuales pueden producir la muerte sin buscarla. Para algunos este tipo de eutanasia no existe, ya que pues su intención no es provocar la muerte. Otro tipo de eutanasia es la sedación paliativa, que es una administración deliberada de fármacos en dosis y combinaciones requeridas para reducir la conciencia de un paciente con enfermedad avanzada o terminal, para aliviar sus síntomas si no se puede mitigar de otra forma. Otro tipo de eutanasia son los cuidados paliativos, que la OMS lo define como el conjunto coordinado de intervenciones sanitarias dirigidas desde un enfoque integral a mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familias. Se trata de medidas de prevención y alivio del sufrimiento por medio de la identificación temprana del tratamiento y el tratamiento del dolor y otros problemas físicos, psicosociales y espirituales se realizan tanto en casa como en el hospital. Otro tipo es la limitación del refuerzo terapéutico. Es retirar la terapia o no iniciar medidas terapéuticas porque el sanitario considera que son inútiles en la situación concreta del paciente y solo consiguen prolongar su vida artificialmente, pero sin proporcionarle una recuperación funcional. La limitación del esfuerzo terapéutico permite la muerte del enfermo, pero no la produce ni la causa. No es una decisión personal del paciente, sino de los médicos. Otro tipo es el testamento vital, que consiste en que es un documento de voluntades anticipadas en el que la persona expresa su voluntad sobre las atenciones médicas que desea recibir en caso de padecer una enfermedad irreversible o terminal que le lleva a un estado que le impide expresarse por sí mismo. Luego sigue el enfermo desahuciado, que es aquel que padece una enfermedad para lo que no existe un tratamiento curativo y que es mortal, aunque no necesariamente a corto plazo. Y otra enfermedad es la enfermedad terminal, que es aquel que padece una enfermedad irrecuperable, previsiblemente mortal o a corto plazo. Bueno, les quiero decir otro punto de dónde se practica la eutanasia. La eutanasia en humanos es legal en México, en Perú, en Colombia y en Luxemburgo. Bueno, y luego el suicidio asistido es legal en Suiza, Alemania, Japón, Canadá y en los estados estadounidenses de Washington, Oregón, Colorado, Vermont, Montana, Washington D.C. y California. La eutanasia solamente es legal en 6 países, los cuales permiten esta práctica han sido Canadá y Colombia, que esta se autorizó a mediados del 2015. En el campo del derecho a la muerte digna, la referencia sigue estando en Europa. Países Bajos fue el primer país del mundo que legalizó la eutanasia, en el 2002, pocos meses antes de que lo hiciera Bélgica. Pues muchas personas se preguntarán que si la eutanasia es legal en México. Déjenme decirles que no. En México la eutanasia o muerte por piedad no se permite. Ahora, aquí el artículo 312 del Código Penal impide el suicidio asistido de una enfermedad terminal. En el Código Penal lo podemos encontrar como delito, enunciado a partir del tipo de penal de participación suicida. Esto es, comete el delito mencionado aquella persona que determine a otra a quitarse la vida, lo convenza, le otorgue los instrumentos necesarios, lo auxilie o bien llega al grado de causar él mismo la muerte a petición del fallecido. En México la eutanasia es una práctica de los pacientes de escasos recursos. La pobreza que impide proporcionar un tratamiento adecuado a sus familiares con
enfermedades terminales, lleva a solicitar el alta voluntaria para llevarse a morir al enfermo a su domicilio, para que así tenga una muerte digna. Ahora, igual se podrán preguntar qué estará pasando en los tribunales. La eutanasia es una decisión individual, pero es necesario que se legisle para evitar abusos y satisfacer más allá de sus ideas filosóficas, religiosas, culturales y políticas. ¿Existe alguna alternativa para la eutanasia? Claro, la alternativa real para la eutanasia es cuidar con amor y adecuadamente a los moribundos. En la actualidad, 8 estados de la República la regulan, pero con menos requisitos. Unos de ellos son Coahuila, Durango, Querétaro, Quintana Roo, Hidalgo, Estado de México, Morelos y Tabasco. Ahora les voy a contar de la eutanasia por acción dolorosa consumada. A. Elementos de tipo. El deber jurídico penal consiste en la aprobación de privar de la vida dolosamente, por razones humanitarias, a la persona que padece una enfermedad incurable en fase terminal y que ha formulado petición expresa, libre, reiterada, seria, inequívoca, de que se le prive la vida. Para esto vale recordar que la vida es considerable como el bien más preciado del ser humano. Se entiende que la vida es el basamento biológico de todos los bienes jurídicos pertenecientes a las personas. En esta línea de ideas, desde el punto de vista jurídico penal, es el bien jurídico de más alta jerarquía. Bueno, para terminar, les quiero decir que la eutanasia, pues yo al principio estaba en contra, ya que no lo veía de la misma forma. O sea, yo decía que, bueno, yo tenía otra perspectiva de la eutanasia. O sea, yo hasta la fecha, bueno, hasta que me puse a investigar para mi ensayo, yo me imaginaba que la eutanasia era, pues, o sea, que tus familiares, o sea, que tú no tuvieras la decisión propia de que si querías morir o no. O sea, literal yo pensaba eso, y que tus familiares eran los que decidían por ti. Obviamente, en otros casos, o sea, en otros casos donde tú ya no tienes la decisión, ya que estás en coma o algo así, pues obviamente tus familiares tienen la decisión si vas a morir o no. Y creo que ahí sí está muy bien, ya que tú no tienes pues, o sea, no puedes tomar la decisión ya que estás en coma. O sea, si definitivamente ya no se puede hacer nada, yo estoy de acuerdo en eso. Obviamente nadie tiene el derecho a quitarnos la vida. Y pues ahora que he leído sobre la eutanasia, estoy de acuerdo en que se practique, pero siempre y cuando se cumplan todos los requisitos. Vi varios videos sobre la eutanasia, lo cual llamó muchísimo mi atención. Era una niña la cual pedía que quería su eutanasia. O sea, que ella quería ya morir, ya que estaba sufriendo demasiado. Pero, o sea, en el país que estaba, no recuerdo cuál, no se practicaba la eutanasia. Entonces, pues ella le mandó una carta al presidente y también le mandó un video, y su video conmovió mucho al presidente, que cumplió con la eutanasia. Entonces, bueno, igual les digo, vi otro video en el cual era de una señora ya grande que no estaba bien mentalmente, y pues aunque no estaba bien mentalmente, ella tomó la decisión de que ya no quería seguir viviendo. Entonces, o sea, les digo que se me hace, bueno, yo sí estoy de acuerdo. Como bien dice la frase del principio, no vale la pena sufrir para acabar en el mismo final. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Patricia Arroyo García. Muy bien. ¿Nos puedes decir qué opinas acerca de la eutanasia y si estás de acuerdo o no? Pues es un tema que me parece muy delicado, pero pues
Solamente el paciente que está en una fase terminal o que está sufriendo, pues sabe el dolor que siente. Y pues creo que de alguna manera debe de tener ese, no sé si decirle privilegio o esa decisión. Muy bien. ¿Y tú estás a favor de que se practique? Pues es que solamente, mira, yo desde mi perspectiva como cristiana, pues sería como un suicidio, o sea, porque tú estás decidiendo terminar con tu vida. Pero te repito, o sea, la persona que está en una etapa terminal, por ejemplo, yo sé que las personas que tienen cáncer y que ya están en una etapa terminal, sé que tienen mucho dolor, y la única manera que pueden estar con su familia, digamos, tratando de pasarlo lo más tranquilo, es a través de medicamento para el dolor. Muy bien. Muchas gracias por tu opinión. Suponga usted que tiene un familiar cercano en fase terminal producto de una enfermedad muy grave. Y desea acabar con su dolor, muriendo dignamente. No le tengo buenas noticias. Acabamos de operar a Luis y está muy delicado, ya que como usted sabe, la neurofibromatosis se encuentra en un estado muy avanzado, que va deteriorando las capacidades físicas del paciente y creando tumores que afectan sus sentidos. Doctor, ¿y qué se puede hacer ahora con mi hijo? La situación es crítica, no hay ningún tratamiento. Es una enfermedad de la cual hay pocos estudios. Lo único que podemos hacer es aplicar tratamiento contra el dolor. Si gusta, puede pasar a ver al paciente. Hijo, ¿cómo te encuentras? El médico me explicó la situación. Sé que no tengo cura. El sufrimiento y el dolor son insoportables. Quiero morir dignamente. Luis, ten fe, aún hay esperanza. Casi no puedo ver. Ya no puedo caminar sin ayuda. Apenas puedo escuchar. No puedo trabajar. Perdí a mi esposa. No puedo ni salir de este hospital. Desearía poder morir dignamente. ¿De qué hablas? He estado pensando en algo. Un procedimiento que se permite en varios países como Suiza, porque ya no tolero esta calidad de vida. La eutanasia es un procedimiento médico para provocar la muerte de una persona que padece una enfermedad muy grave, evitando que sufra. En Costa Rica se considera que la vida humana es inviolable. Por eso, solo se permite la eutanasia indirecta, que consiste en asistir al paciente con tratamientos paliativos para intentar minimizar el dolor, sin tratar la enfermedad hasta el momento de su muerte natural. Sin embargo, esto no acaba con el sufrimiento ni cura al paciente. Es importante tutelar la dignidad humana a través de la implementación de la eutanasia activa, que da la posibilidad de que el paciente que cumpla con los requisitos legales, por su propia voluntad, autorice al médico a que le aplique una inyección letal, terminando con su dolor físico y psicológico. Luis tomó la decisión de viajar a Suiza. En este país, como en muchos otros, se reconoce la dignidad de la persona. De ella derivan todos los derechos humanos, lo cual no debe invisibilizarse y debe perdurar en cualquier etapa de nuestras vidas. No se trata de atentar contra el derecho de la vida por simple gusto. Se trata más bien de hacer valer la voluntad de las personas, de manera que puedan tener una muerte digna y en donde no se encuentren obligados a soportar una tortura natural. Yo les pregunto a ustedes, como ser humano digno, ¿tengo el derecho de morir bien o tengo la obligación de vivir sufriendo?